Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchas? Sí, Claro y fuerte. Escucha muy bien, doctora. Sí, Gracias. Hola, señor Alberto Vidal. Se escucha muy bien, Bienvenidos doctora. a todos. Buenas noches. Hola, doctor Hugo. Buenas noches. Buenas noches a Excelente todos. noche. Pues el día de hoy les comparto que andamos en Acapulco, Guerrero. Creo que uno de los privilegios de trabajar en esto es el poder armar redes de trabajo y el poder llegar a muchísimas personas en distintas ciudades, ahorita de México y creo que en algunos años pues de todo el mundo. Entonces, si tú me estás escuchando por primera vez, la visión que tenemos es compartir esta información que el día de hoy te vamos a dar para que tú puedas llegar a salvar la vida literalmente de muchas personas. Para la gente nueva que está entrando el día de hoy, voy a presentarme. Mi nombre es Luz Esperanza Molina Calderón, soy médico cirujano y partero, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, con un máster en nutrición clínica y dietética, una maestría en ciencias de la educación, enfermedades metabólicas, nutrición y obesidad por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, perito en diagnóstico metabólico por la FES Iztacala, UNAM, y el último diplomado que tengo de este año es sobre inmunidad y nutrición por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Bienvenidos a todos nuevamente y el día de hoy vamos a hablar de lo que es cronoid y síndrome metabólico. Dentro de cronoid vamos a tener dos compuestos activos principales que son Oxilian Reset y polifenoles del té verde. Jovita Lorenzo, saludos. Edu, desde Veracruz, chico. Saludos. Ok. Entonces, quiero comentarles que el propósito de estas sesiones médico-académicas es el compartir información a todo el gremio médico de lo que tenemos a nivel científico y esta presentación que vamos a realizar el día de hoy nos dará una apertura acerca de todo lo que vamos a encontrar en cuanto a información sobre Oxilian Reset y polifenoles del té verde. Iremos en los siguientes viernes, iremos revisando poco a poco cada uno de los compuestos, cada uno de los efectos, cada una de las funciones. El día de hoy será algo un poco superficial para que tengan una idea de lo que estamos trabajando. Entonces, esta investigación o estas investigaciones que ustedes van a ver, muchos médicos me preguntan cuando doy los talleres de diagnóstico metabólico acerca de por qué no hacemos protocolos de investigación en México. Podemos hacerlos, podemos invertir nuestro tiempo en hacer nuevos protocolos de estudio, sin embargo, creo que tenemos investigación realizada que avala ya que no son efecto placebo y que, como su nombre lo dice, al pronunciar nutracéutico, estoy hablando de un nutriente con calidad farmacéutica. Es decir, que posee protocolos de investigación que evidencian que el efecto es real versus placebo y con ensayos doble ciego controlados. Hay varios lugares en donde se pueden hacer o se hacen estos protocolos de investigación o se hicieron. Recuerden que mientras algunos médicos, algunos investigadores, sobre todo en lo que es Latinoamérica, están el día de hoy trabajando, por ejemplo, con trasplante de heces fecales para mejorar la microbiota. Nosotros ya tenemos un farmacéutico que se llama Hasaki, que va a hacer un efecto demostrado científicamente ya, que en el cual hay cambio a largo plazo de la microbiota intestinal. Entonces, esta investigación que nosotros estamos avalando fue hecha en los laboratorios de investigación de alimentación en Japón, en el Hospital de Tokio, en el Instituto de Biología Molecular y Celular, en la Universidad Miguel Hernández, España, gestionado por el doctor Vincent Nicol, en el Centro de Educación e Investigación en Nutrición, por el doctor Bernard Schmidt. Y bueno, el enfoque que nosotros tenemos acerca de lo que es el metabolismo
dentro de Sankey Mayor vamos a trabajar con 3 situaciones muy importantes, que son la unidad de ciencia del azúcar, la unidad de salud de los intestinos y la unidad de salud en la piel. ¿Qué es Sankey Mayor? Es nanobiotecnología aplicada a la salud, es una tecnología japonesa única basada en la ciencia de productos eficaces. La ciencia del conocimiento que nosotros trabajamos se centra en la oxidación, la inflamación, la salud intestinal, el síndrome metabólico y la hidratación celular. Así que ojo con estos temas porque a lo largo de aproximadamente 3 sesiones será lo que estemos analizando y comprendiendo. Quiero decirles que el día de hoy me atrevo a compartirlo de esa forma desglosada porque cuando a mí me comparten al inicio del proyecto los protocolos, yo no entendía, podía leer, más no entender. Entonces mi objetivo el día de hoy es poderles explicar paso a paso de qué se trata, qué es lo que estamos buscando, en qué nos estamos enfocando y la parte bioquímica, que cuando tú comprendes cómo funciona el organismo, entonces sabes perfectamente cuándo dar y cuándo no dar un nutracéutico. Eso es mi búsqueda, que tú puedas utilizar estos nutracéuticos de la forma más inteligente posible, sin causar un daño, sabiendo lo que tienes en tus manos, igual, repito, de la forma más simple. La meta principal de Sankey Mayor es desarrollar fórmulas científicas para una vida saludable gracias a una prevención individual. Y lo que te quiero recordar es que tengas claro el concepto de síndrome metabólico. Síndrome metabólico son 5 cosas: diabetes, hipertensión, triglicéridos, colesterol y obesidad abdominal. Si tienes una o tienes las 5, lotería, tienes síndrome metabólico. Y este síndrome metabólico es un grupo de factores de riesgo que aumentan la probabilidad o el riesgo cardíaco y otros problemas de salud, porque cuando hay disfunción mitocondrial es cuando se presenta el síndrome metabólico, y con esta disfunción mitocondrial vamos a encontrar que hay grasa alrededor de nuestros tejidos que no está permitiendo el que los nutrientes puedan absorberse de forma adecuada. Entonces, tener a un paciente con obesidad, con sobrepeso, significa un grado de desnutrición, entendiendo como desnutrición no el bajo peso, sino el paro de esos eventos fisiológicos que van a permitir una adecuada función y una adecuada regeneración de los tejidos. Los 2 factores más importantes de riesgo para el síndrome metabólico son grasa, además, alrededor de la cintura, y la resistencia a la insulina. Y bueno, lo que nosotros estamos dándote es una solución a la vida moderna. El precio de la vida moderna es el gran estrés que tenemos, es la forma de vida que el día de hoy tenemos y que definitivamente, a menos de que te fueras a vivir al Himalaya, podrías estar teniendo una vida distinta. Si tú quieres darle una educación a tus hijos, si tú quieres tener un buen carro, si quieres tener una casa en alguna zona residencial, pues te cuento que tendrás que ser muy inteligente para poder hacer que tu cuerpo funcione como un Ferrari y que no tengas periodos de sueño, que no tengas periodos de baja energía que te lleven a no rendir todo tu potencial, toda tu inteligencia, todo lo que tú eres. El precio de la vida moderna entonces es, es el síndrome metabólico, porque es uno de los problemas de salud que enfrenta México. Y el día de hoy afecta casi el 50% de los mexicanos mayores de 20 años, según estadísticas de la Federación Mexicana de Diabetes. Y algo muy común que me pasa, que cuando los pacientes empiezan a bajar de peso y se encuentran al vecino, el vecino les dice: oye, ¿qué te pasa? Estás enfermo, estás bajando de peso. ¿Por qué? Porque el común denominador de las personas que están con nosotros están por encima de su peso. Entonces, cuando ven a alguien delgado, piensan equivocadamente que esa persona es la que está enferma. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis pacientes: enséñale tu tablita en donde dice índice de masa corporal, para que vean que el que está en sobrepeso y el que está en obesidad es precisamente la persona que te está diciendo que estás mal, ¿no? Porque te está evaluando en base a su propia fisonomía. Y bueno, ¿cuáles son los factores que nos llevan a tener este daño en estrés oxidativo y a provocarnos un síndrome metabólico?
Las grasas saturadas, el sedentarismo, hoy todo es muy fácil, tomas la colectiva afuera de tu casa para que te lleve 3, 4 calles. El exceso de carbohidratos, la comida carbohidratada, porque es más fácil comprar comida en la calle en donde va a estar con un alto contenido de sales, con un alto contenido de azúcares. Y recuerda que muchas de las ocasiones por mercadotecnia los alimentos tienen mayor cantidad de sal, mayor cantidad de dulce para provocarte ansiedad al final de su consumo y que tú puedas y tengas las ganas de seguir comiendo. El estrés, los alimentos procesados, los azúcares refinados, los malos hábitos alimenticios, la suma de todos estos factores te da una mayor posibilidad de padecer síndrome metabólico. Y bueno, vamos a hablar primero de lo que es el proyecto Auxilia. Nuestra investigación sobre el síndrome metabólico se inició en 1998 y se centró en el impacto de las formulaciones de azúcar para reducir su impacto negativo a nivel celular. ¿Qué es lo que sucede con un paciente que está consumiendo azúcar de más? ¿Qué es lo que está dañando? Recuerda que un alto consumo en la cantidad de carbohidratos te lleva a la oxidación de tu mitocondria y por lo tanto a disfunción mitocondrial. Y como la mitocondria es la encargada de realizar el metabolismo, entiéndase por metabolismo el procesamiento de los nutrientes para tener una regeneración y funcionamiento adecuado de tu cuerpo, entonces ese metabolismo se para. Y ojo, o sea, a cualquier paciente que tú le des o a cualquier persona que tú le estés dando una dieta rica en carbohidratos, no sé, en Cancún, por ejemplo, no sé si está conectada Tania, pero aquí, pero en Puebla, por ejemplo, es muy común ver a las personas consumiendo una guajolota, que es una torta de tamal, ¿no? Que no te está aportando más que un valor calórico que se está oxidando en tu estómago y que te está llevando a la afección, al incremento de radicales libres y a una disfunción mitocondrial. Entonces vamos a tener con este alto consumo de azúcar, altos niveles de glucosa en sangre, glicación, inflamación y resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para quitar ese síndrome metabólico? Pues reducir la absorción de azúcar. Y Auxilia está compuesto de frijol negro, de olivo, van a activar receptores a nivel nuclear y nos van a cambiar la expresión génica. El frijol negro, ¿qué es lo que hace? Proporciona una lenta de carbohidratos complejos y aumenta la energía, es alto en fibra, por eso es que tienes. El olivo está principalmente relacionado con fenoles que contiene como son la oleuropeína e hidroxitirosol, nos va a dar un efecto antiinflamatorio importante. Y el romero está enriquecido con compuestos fenólicos, nos da también un efecto antioxidante. Entonces, esta diapositiva es muy importante que tú la entiendas. Vamos a tener un alto consumo de fibra, vamos a tener un antiinflamatorio y un antioxidante. Quiero recordarte que una vez realizada la disfunción mitocondrial por un incremento en el negativo, lo que va a suceder es que fuera de tu célula se va a formar glicación y peroxidación lipídica y esto nos va a llevar a la formación de AGEs, que por sus siglas en inglés significa productos finales de la glicación. Y estos productos finales de la glicación actúan como antígeno anticuerpo para producir inflamación. O sea, si tú tienes una reacción antígeno anticuerpo, tu sistema inmune está detectando a esa glicación, esa peroxidación lipídica, a esos AGEs, como cuerpos extraños y está atacando a tu organismo. Y bueno, lo que Sankey Mayor hizo es hacer una nanoselección, utilizar un sistema de liberación avanzado del cual ya hemos platicado. Este sistema de liberación avanzado permite que la sustancia activa llegue hasta la doble membrana mitocondrial y sea
absorbido el nutriente y ejerza su efecto primordial en la cadena de fosforilación oxidativa, que es donde se lleva a cabo la producción mayor de ATP y por tanto la liberación de mayor cantidad de radicales libres. Ok, y si tú quieres información, pues puedes meterte a estudiar un poquito dentro de lo que es PubMed, puedes buscar artículos como el que te pongo en pantalla, en donde tú vas a poder documentar la información que yo te estoy compartiendo. Y bueno, uno de los mecanismos de acción es la reducción de carbohidratos en sangre. Auxilia con antocianinas, inhibe parcialmente, ojo, parcialmente, por lo tanto, no te va a pasar lo que sucede con medicamentos, por ejemplo, que bloquean la absorción de lípidos y que a los pacientes en realidad les hace tener accidentes tremendos porque a la hora de pujar, de hacer maniobra de valsalva, pues a veces se sale la grasita de sus cuerpos, ¿no? Entonces, Auxilia lo único que va a hacer es inhibir parcialmente la actividad de la enzima alfa-amilasa y alfa-glucosidasa. Por lo tanto, no se absorbe el exceso de azúcar y este azúcar que fue captado por la inhibición de su metabolismo se va a excretar posteriormente en alguna de las defecaciones posteriores. Entonces, esto nos permite tener efectos parecidos a lo que es una metformina, pero con la consigna de que va a ser totalmente distinto. Lo que hace metformina es incrementar la presentación a nivel de membrana celular de lo que son los transportadores de glucosa, tanto de músculo como de tejido celular subcutáneo con GLUT4. Ese es el efecto de la metformina. Pero ¿qué efectos secundarios te lleva? Pues, por ejemplo, la acidez, y con la acidez, la muerte de la microbiota intestinal, que va a hacer que pierdas el equilibrio. Y en algunos pacientes hemos encontrado, pues, el provocar daño renal. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Cronoid? Cronoid nos permite inhibir la asimilación de carbohidratos sin que haya daño en otros órganos y que provoque efectos secundarios. Y bueno, esto es de lo que te hablaba. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede sin Auxilia Night Reset? Como puedes ver la imagen del lado izquierdo, y con Auxilia Night Reset. Entonces, cuando Auxilia inhibe el efecto de las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa, entonces no va a producirse un excedente de glucosa en sangre. Y quiero volver a repetir el término de glicación, que es el resultado de la unión entre una molécula de proteína o lípidos con el azúcar sin la acción controladora de una enzima. Lo que hace Auxilia Night Reset es prevenir el almacenamiento de grasa al reducir la absorción de carbohidratos y azúcares. Reduce triglicéridos, reduce glucosa en sangre, reduce inflamación y glicación y reduce el almacenamiento de grasa. Entonces, muchas personas preguntan en algún momento, ¿cuál es el momento correcto para poder consumir Auxilia Night Reset? Y te puedo decir que depende del estilo de vida de la persona. Si hay un sobrepeso, una obesidad, y tú ya hiciste que tu paciente o que la persona a la que le estás sugiriendo el nutracéutico, si tú ya hiciste una fase de desintoxicación en donde ya hiciste una activación mitocondrial, ahora sí podemos meter Auxilia Night Reset y ahora sí podemos empezar a trabajar con un mejor control de la glucosa en sangre. Entonces, si el paciente tiene un estilo de vida, te voy a poner el ejemplo de una persona que ha llegado a mi consultorio, de los típicos cuadros que yo veo, que es paciente diabética, con hipotiroidismo, con hipertensión, con 6, 7, 8 medicamentos y con hernia discal. ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Qué efecto nos va a dar Auxilia Night Reset? Auxilia Night Reset me va a permitir el cambio de constitución corporal. Es decir, voy a incrementar masa muscular y voy a bajar masa grasa. Por lo tanto, mi cuerpo va a funcionar mucho mejor y va a permitir que mi paciente pierda peso y que entonces los minerales que necesito para solidificar
esos discos que han sido aplastados por el sobrepeso, tal vez con una fisioterapia, los pacientes puedan evitar la cirugía si es que los captamos a tiempo. Entonces, te puedo hablar de que una paciente en un mes puede llegar a bajar hasta 8 kilos sin necesidad de que la mandes a correr, porque cuando un paciente tiene obesidad grado 2, obesidad grado 3, pues es prácticamente imposible, muy difícil, además de que el ponerle a hacer ejercicio genera más estrés oxidativo que daña aún más su disfunción o nos da disfunción mitocondrial. Ok, chicos, ¿cómo van hasta acá? No sé si me están escuchando bien, están muy callados. Todo bien, doctora. Se escucha bien, gracias. Se escucha muy Ok, bien. no se me queden dormidos, ¿eh? Ya casi No, acabamos. no, para nada, está muy bien. Se escucha excelente, doctora. Muchas felicidades desde el puerto de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper interesante, no nos dormimos. Ojalá lo graben, por Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cronuit? Va a disminuir la absorción de azúcar. Y dentro de los protocolos que tú puedes pedir a las personas que te invitaron a esta sesión, pues vamos a tener la evidencia de estos protocolos que fueron hechos, como lo mencioné hace un rato, doble ciego, controlados, de seguimiento. Y en este estudio que te estoy presentando, hubo una disminución en 120 minutos, que estamos hablando de 2 horas, de un 12.5% de la media de glucosa versus placebo. Entonces, un paciente que es diabético, yo puedo ayudarle a este paciente a bajar sus niveles de glucosa con Cronuit y puedo con esto ayudar a que requiera menos polifarmacia. El día de ayer hablaba con una médico que es geriatra y hablábamos precisamente del término de lo que es polifarmacia, que está considerado que 5 medicamentos en un paciente geriátrico ya son polifarmacia. Entonces, la mayoría de las ocasiones, desafortunadamente, la gente mayor a la consulta de nosotros con 10, 12, 14 medicamentos y es muy triste ver que fueron con diferentes especialistas y que cada uno le dio un tratamiento sin tomar en cuenta lo que ya le había dado a lo mejor el reumatólogo o a lo mejor otro médico. Entonces, ¿a qué vamos? A poder eliminar la mayor cantidad de polifarmacia, porque yo entiendo que tú puedas estar dando un medicamento como paliativo para controlar una enfermedad, pero que no debe de quedarse el paciente así con tanto medicamento. Debes generar cambios en la calidad de vida que te permitan ir quitando medicamento para que sus órganos no se dañen, para que su pH no cambie, para que no alteremos su microbiota a las funciones que tienen que ver con el sistema inmune, con el sistema de absorción, digestión, asimilación de nutrientes, nutrigenómica, con la producción de natural killer, con las citocinas proinflamatorias y las citocinas reguladoras, porque la base de todas las enfermedades pues está en algo que conocemos como psiconeuroendocrinoinmunología. Tu microbiota afecta tus hormonas, tu microbiota afecta tu inmunidad, tu microbiota afecta tu estado de ánimo, tu microbiota es la responsable de muchísimas cosas. Entonces, el que tú tengas un alto número de medicamentos, pues obviamente va a hacer que esa microbiota se dañe. Y vamos a hablar ahora de TOC, que son polifenoles del té verde, y esta fórmula está hecha para termogénesis, es decir, para incrementar la cantidad de calor generado por tu cuerpo y que pueda el adipocito disminuir en tamaño, quemar esa grasa y utilizarla como glucosa para darte energía. Y vamos a hablar de lo que es resistencia a la leptina. La leptina secretada por lo que es el adipocito y lo que nos va a hacer es una retroalimentación para la inhibición del apetito. Si esta leptina está bloqueada, entonces no vamos a tener una saciedad
no vamos a estar satisfechos aunque comamos demasiado. Y vamos a hablar de lo que son las catequinas del té verde, de estos polifenoles del té verde, y son las siguientes: catequina C, epicatequina EC, epigalocatequina EGC, epicatequina galate SG y epigalocatequina galate EGCG. Esta es la catequina principal del té verde y aparentemente la más poderosa, con antioxidantes de aproximadamente 25 a 100 veces más potentes que las vitaminas C y E. Cuando un paciente llega a mi consulta y me dice, oiga doctora, pero es que otro médico me dio vitamina C y vitamina E y todas las vitaminas que te puedas imaginar. Yo entiendo que hubo un momento en la parte de nuestra medicina en donde esa era la tecnología más avanzada. Y entonces cuando tú sobresuplementabas a un paciente, pues tomaba lo que necesitaba de vitaminas, mejoraba su fisiología y empezaba a sanar algunas enfermedades. De ahí parte el hecho de que encuentres a muchas empresas con la venta de muchos multivitamínicos. Sin embargo, quiero decirte que el día de hoy lo que nosotros estamos haciendo es una nutrición inteligente. ¿Por qué una nutrición inteligente? Porque en el momento que yo te estoy dando, por ejemplo, Hasaki, que son 596 metabolitos, esos metabolitos se van a encargar de generar la vitamina que a ti te haga falta. Es decir, si yo me pongo un complejo B completo y me estoy poniendo cada rato complejo B, como los receptores a nivel de membrana celular son muy parecidos, esa vitamina se va a pegar a esos receptores y va a inhibir la absorción, la asimilación de otras vitaminas. ¿Qué pasa cuando yo te doy un metabolito? Los metabolitos van a formar la vitamina que tu cuerpo realmente necesita sin bloquear la absorción de otras vitaminas. Entonces, te puedo decir que es como si te diera una casa prefabricada o te dijera, sabes que aquí tengo blog y acomoda las cosas como a ti te gusten, pon el baño donde quieras, hazte una piscina, haz tu casa de 2 pisos, o te hago una casa prefabricada en donde ya no hay movimiento y por lo tanto te vas a quedar con algunas carencias, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así funciona. Es una fórmula única con polifenoles del té verde, rico en antioxidantes. Y lo que Sankey Mayor, el equipo de científicos, descubrió es que la dieta mediterránea pues contiene estos nutrientes que nos van a dar un efecto antiinflamatorio muy potente. Y entonces Cronuit Fire lo que hace es reducir la inflamación sistémica y además la resistencia a la leptina. Por lo tanto, tú vas a quedar saciado con menos cantidad de alimento. Si tú eres una persona que tiene un sobrepeso o un peso normal y lo único que quiere es mantenerse y va al gimnasio y quiere afinar sus hermosas curvas, pues lo que tienes que hacer es tomar Cronuit antes de que hagas el ejercicio o durante el ejercicio para que generes termogénesis. Si tú buscas un efecto de Cronuit, por ejemplo, lo que hablábamos del paciente diabético, en donde yo estoy buscando que inhiba la absorción de carbohidratos y que por lo tanto no incrementen mis niveles de glucosa, yo tengo que darle a mi paciente a lo mejor un sobre en la comida principal, 10 minutos para que haga el efecto de bloquear las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa y así no permitir los picos de glucosa y los picos de insulina que tú sabes que hacen mucho daño al paciente. Entonces, si yo doy Cronuit junto con INER antes de irme a dormir, ¿qué es lo que va a suceder? Cronuit afecta o actúa sobre la cronobiología y ya sé que esos carbohidratos que te comiste durante el día no se almacenen, no se depositen tanto en músculo como en hígado y a la larga no generes hígado graso. Entonces,
Dependiendo del efecto que tú estés buscando, pues va a ser la indicación en cuanto al horario de lo que es Cronuit. Y otra de las cosas que se observó fue que disminuyó la proteína C reactiva en 12 semanas, se logró menos del 40% de la inflamación, con una sensación de saciedad y una disminución en los niveles de grasa. Y para todos aquellos que somos bienestarios, pues te recuerdo que la forma de medir esa grasa corporal, esa grasa visceral, pues tenemos una herramienta muy importante que se llama báscula de bioimpedancia y que si tú me estás escuchando por primera vez, pues la puedes pedir en call center para que puedas ir midiendo estos efectos de los cuales yo te estoy hablando. Y bueno, lo que nosotros estamos buscando con Cronuit es la salud digestiva, antiinflamación, que actúe como prebiótico para modular la flora intestinal. Recuerda que prebiótico es aquello que está cambiando el medio ambiente de tu intestino, favoreciendo ciertas cepas de bacterias que te van a dar un perfil metabólico de un paciente sano y que por lo tanto vas a tener un buen metabolismo. Y el tercer punto es antioxidación, la preservación de la integridad celular y de la homeostasis tisular. Ya hablaba de cronobiología. Durante la noche la glucosa que no se utiliza, el hígado la transforma en grasa abdominal, entonces Auxilia Night Reset, esto es lo que va a hacer, va a evitar que se transforme en grasa y que se convierta en esa pancita que no quieres verte, ¿no? Entonces, cambia tu corporalidad, cambia poco a poco. Hay muchas veces tu cuerpo, dependiendo del tipo de alteración que tenga, vas a tener forma de pera, vas a tener forma de manzana, dependiendo de las características hormonales o de la razón de la obesidad o del sobrepeso. Entonces lo que va a hacer Auxilia Night Reset es que va a evitar que se forme grasa abdominal. Claro que sí, depende del nivel de obesidad, pero aquí quiero, Betty, que también quede muy claro que cuando tú no has logrado activar la función mitocondrial con una buena carga de Velage, sobre todo en los pacientes crónico-degenerativos, lo que va a suceder es que les voy a subir la presión. Entonces, para que tú puedas dar 1 o 2 o 3 sobres de Velage, depende de que tu paciente esté bien controlado y tienes que ir dosificando poco a poco. Lo que yo te sugiero es que vayas probando con un sobre, no hubo alteración de la presión arterial, puedes subir a 2 sobres. Normalmente un paciente con una obesidad grado 2 o grado 3, por la cantidad de grasa que tiene almacenada en sus arterias y venas, no te tolera 3 sobres o 4 sobres, no te los tolera. Entonces, ojo, hay que tener ahí... el paciente no sabe los efectos que estamos causando, por lo tanto, si se le sube la presión arterial, pues lo que va a suceder es que va a decir, doctor, eso no sirve, me sentí mal, me dolió la cabeza, me zumbaron los oídos, pero no es más que el incremento en la presión arterial porque aún hay muchas placas de ateroma dentro de los vasos. Entonces, Auxilia Night Reset mejora la salud intestinal, ya lo vimos, por la reducción de la inflamación y de la oxidación, reduce la absorción de azúcar e incrementa la quema de grasa. Y estos son los resultados de algunos estudios que se hicieron. Ok, Betty, ya leíste. Jovita Lorenzo, ¿cuántos sobres de Cronuit se deben tomar para ver resultados en bajar de peso? Depende recuerda que del grado de disfunción mitocondrial que está demostrado por un índice de masa corporal o por una grasa visceral, pero por lo general en una paciente como la que hablaba hace un rato, que tiene una dieta estricta, baja en carbohidratos, puedes dar hasta 3 sobres siempre y cuando estés vigilando su presión arterial. Ok. Listo. Vamos a seguir. Entonces, lo que se observó en los estudios, los resultados de los estudios clínicos, fue una diferencia significativa en mediciones de la circunferencia de peso corporal, cintura y cadera después de 90 días de la ingesta de Cronuit. Y hubo una reducción de peso de hasta menos de 4 kilogramos. La circunferencia de la cintura
menos de 4.6%, un pico glicémico de menos del 12.5%, un nivel de proteína C reactiva de menos del 39%, LDL 10.6, HDL menos 14.4, triglicéridos 17.1 y colesterol total 9.7. ¿Qué es lo que sucede con el proceso inflamatorio? Y quiero hablarte nuevamente de COVID porque es algo que es nuestro pan de cada día en estos últimos meses. El proceso inflamatorio va a disminuir cuando tú administras los nutracéuticos hasta el grado de que no va a haber evidencia en una PCR o en una IgG, en una IgM, porque recuerda que lo que está haciendo Velage es inhibir la proteasa 13-like a nivel de duplicación cuando está entrando el virus a la célula y por lo tanto estás parando la duplicación viral y estás parando la carga viral y no va a haber una respuesta inmune. Ok, entonces auxilio aumenta el consumo de glucosa en las mitocondrias. Se hicieron pruebas con marcadores mitocondriales en células humanas en colaboración con el Instituto Pasteur. El objetivo del estudio fue analizar la actividad auxilia en diferentes niveles de dosificación en el último lugar de acción que te recuerdo es a nivel mitocondrial, doble membrana mitocondrial y es por fosforilación oxidativa que es el principal proceso en donde se obtiene la energía. El 90% de la energía se crea ahí. Entonces, hacemos un comparativo de células saludables, fibroblastos de pulmón, contra células de cáncer. Observa qué es lo que sucede con cada uno de estos parámetros, masa mitocondrial, producción de ATP, DNA mitocondrial y membrana mitocondrial. La activación de las células sanas y de la mitocondria y la inactivación de las mitocondrias. Entonces, en las enfermedades con mayor cantidad de estrés oxidativo, pues es obvio que va a haber una inactivación de las mitocondrias, los procesos de mitofagia van a estar parados, por lo tanto el recambio a nivel de mitocondrias pues está disminuido y el paciente se ve cada vez más deteriorado y cada vez más oxidado. Vamos a hacer un resumen. La acción de Cronuit 5 es reducir la absorción de carbohidratos y azúcares, mejorar la actividad antiglicémica reduciendo el nivel de azúcares e insulina después de cada comida, es decir, no vas a tener picos de glucosa ni picos de insulina, por lo tanto no va a existir hipoglicemia que te lleve a ansiedad, reflejo hipotalámico y que te genere mucho apetito. Va a existir un aumento de la termogénesis para eliminar el tejido de grasa. Va a existir restauración del daño celular por su actividad antioxidante y puede reducir el almacenamiento de grasa durante la noche. La actividad sinérgica que hace Velage y Cronuit es sobre la antioxidación y la baja de peso. Velage recuerda que incrementa antioxidantes enzimáticos, hace que superoxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa funcionen mejor, proteja la mitocondria del daño por estrés oxidativo y por lo tanto hace que esa mitocondria se regenere por sí sola y funcione mejor y el proceso de mitofagia sea más rápido. Lo que hace Cronuit es que mejora la salud intestinal por la reducción de la inflamación y la oxidación, reduce la absorción del azúcar, así vas a tener menor estrés oxidativo e incrementa la quema de grasa. Y bueno, tenemos, como lo mencioné desde un inicio, protocolos de investigación que avalan que esto no es un efecto placebo, sino que hay evidencia que hay un efecto real. Recuerda que en México entra como un suplemento alimenticio porque no tenemos la normativa oficial para lo que en Japón se maneja como un nutracéutico, que es un nutriente con calidad farmacéutica. Aquí en México no existe, por lo tanto, lo conocemos como nutracéutico y es importante que te refieras a él con ese nombre y no con el nombre de un producto, porque el hablar de un producto, pues es un producto cualquiera, estás hablando de un nutriente con calidad farmacéutica que tiene protocolos de investigación. Me dice Galaxy A50, ¿me puede activar audio para escucharla? Creo que eso no depende de mí, depende de su computadora. Mao, ¿sí me puedes apoyar con esta persona? Hay resultados también de estudios clínicos.
Los parámetros de lípidos en sangre después de 90 días de tratamiento. Colesterol disminuido en un 9.7%, triglicéridos 17.1%, LDL 10.6% y HDL 14.4% después de 3 meses. Lo que yo te puedo decir es que he llegado al punto de poder bajar nivel de triglicéridos de 900 a 300 en una semana con una buena fase de desintoxicación hecha con Velage. Y si a esto le agregas una fase de regeneración celular mínimo de 3 meses, porque es el tiempo en que tardan todas nuestras células en recambiarse, tiempo promedio porque puede ser de 3 a 6 meses, entonces vas a tener a un paciente en condiciones óptimas, con mejor calidad de vida, y lo que te va a permitir es que a largo plazo el paciente no recupere el peso, que es un efecto rebote que casi siempre sucede. Entonces hay que llevar de la mano a los pacientes, hay que llevar de la mano a la gente. Tienes una gran herramienta que es la báscula de bioimpedancia, en donde puedes hacer un seguimiento de tu gente con esta e irle mostrando con números que el tratamiento está funcionando, porque cuando las personas llegan al consultorio te dicen, no siento nada. Y si les empiezas a preguntar, oye, ¿tu dolor de rodillas? Ah, ya se me quitó, no me acordaba. Oye, y ¿cómo está tu ropa? Ah, sí, tienes razón, ya me queda este pantalón y así sucesivamente, ¿no? Entonces al paciente se le olvida cómo se sentía y te dice, no siento nada, pero ten la curia de sacarle una foto en el antes y en el después para que puedas evidenciar lo que está sucediendo. La pérdida de peso, ¿cómo fue? Aquí estamos Auxilia, que está en naranja, versus placebo en verde. Y con 90 días de uso, pues creo que es bastante evidente que mínimo perdieron 3 kilos, ¿no? A diferencia del placebo. Los resultados en pérdida de peso, menos 4.1%, en índice de masa corporal, menos 4.8%, en circunferencia abdominal, menos 8.1%. Y bueno, hay evidencia de todos los valores o de todos los parámetros de antropometría, en todos hay cambios. Entonces, protocolos de investigación avalan efectos no placebo. Aunque la gente por ignorancia te diga que son tus polvitos mágicos, porque no saben que son polvos, porque tienen nanobiotecnología, pues bueno, ya habrá el momento de que tú les puedas explicar cómo funciona todo esto desde la ciencia. Los parámetros de presión sanguínea, el día 0 y día 60, menos 16%, menos 14%, la presencia de proteína C reactiva, menos 29%, versus efecto placebo, la capacidad antioxidante, ORAC, que es el índice, más 343%. Y bueno, recuerda que estamos actuando sobre cronobiología, que estamos equilibrando el índice glicémico, estamos estabilizando o generando el poder reducir una dosis de insulina, reduciendo el síndrome metabólico, reduciendo los riesgos de complicación de la diabetes, mejorando el balance de azúcar en sangre y por lo tanto la hemoglobina glicosilada se va a mejorar. También vas a tener menos complicaciones a largo plazo, menos deterioro cognitivo, menos neuropatía. En general, la historia natural de la enfermedad se cambia y bueno, te puedo decir que eso es maravilloso porque no era el esperado, ¿no? Un paciente que ya es diabético casi tiene firmada una sentencia de muerte y más si lo mandas a una institución pública en donde casi le van a decir, pues desde el momento que tiene resistencia a la insulina está listo para que le corten un pie y me han llegado pacientes llorando con esas noticias. Entonces, es tiempo de darle a las personas un nuevo sentido de vida o una esperanza de vida distinta, una calidad de vida distinta. Y si tienes que insistir y volver a hablar, no esperes a que la gente se muera, hazlo ya, deja tus dudas a un ladito y ve por esa persona que estás viendo con obesidad, con sobrepeso, con daño, porque te puedo apostar que ni siquiera se ha dado cuenta, porque estás inmerso, tú tienes un déficit neurológico cuando hay sobrepeso y obesidad, tus neuronas
no tienen los neurotransmisores adecuados porque hay una microbiota alterada y entonces ni siquiera puedes pensar bien, ni siquiera puedes estar consciente de lo que estás comiendo y no te das cuenta. Es como el alcohólico que no quiere aceptar que es alcohólico. Al equilibrar el metabolismo del azúcar, Auxilia Night Reset mejora la salud general de los sujetos. Los beneficios se pueden sentir en su vida cotidiana. Y bueno, por mi parte, chicos, es todo por el día de hoy. Tenemos a continuación la sesión del doctor Brito. Voy a revisar el chat nada más para ver si contestamos algo. Con insomnio, cronoide INER no sube la presión. Hablaba de que necesitamos monitorear la presión. Si la tienes bien controlada y le das solo una dosis de cronoid e INER, y si no hay insuficiencia renal, va a dormir muy bien. Va a dormir muy bien. Ok, Dania, no veo tu pregunta. Déjame buscarla. Dania. ¿Puedo hablar, doctora? Para No la que no pierda encuentro. tiempo buscándola. Ajá, Bueno, a ver, dime, son dos Dani. cosas. Usted dijo que cuando una persona hace ejercicio físico hay mayor oxidación. Entonces, nosotros al estar tomando las fórmulas y hacer ejercicio físico, esa oxidación va a ser menor. ¿Y a qué se debe esa oxidación como consecuencia del ejercicio físico? Cuando tú pones a un paciente con sobrepeso o obesidad, no tiene la resistencia ni la capacidad pulmonar para alimentar con oxígeno a sus células y generar ATP. Entonces el paciente cae en hipoxia y una de las cosas que yo siempre les digo al paciente es: vas a caminar, pero en la medida de que tu cuerpo te lo permita. Porque en el momento en que tú empiezas a hacer, ahí caíste en metabolismo anaerobio y esa es una vía para la producción de radicales libres. Entonces, la capacidad de pulmonar es básica. En un inicio, cuando un paciente tiene obesidad, grado 1, grado 2, yo te recomiendo que no le mandes ejercicio porque lejos de que le ayude, lo vas a estresar más, va a caer en anaerobiosis, bueno, en metabolismo anaerobio, y eso va a hacer que produzca más radicales libres. Entonces, si yo ya pasé por una buena fase de desintoxicación, en donde estoy activando la función mitocondrial, ahora puedo ir viendo qué tanto mi paciente me tolera y el ejercicio. Siempre el ejercicio se recomienda en curvas. O sea, lunes hice 40 minutos, martes hago 20, miércoles hago 40, y así, un día sí, un día no, para ir aumentando poco a poco mi capacidad pulmonar. Y día sábado, tal vez descanso y vuelvo a empezar domingo o vuelvo a empezar lunes, ¿no? Para no fatigar mis músculos y para no caer en estrés oxidativo. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, doctora, súper bien, gracias. La última, usted comentó que cuando hay muchas placas se alteroman los vasos y le damos a la persona cronoid, pues sube la presión. Entonces, eso quiere decir que yo requiero dar Velage por un tiempo mucho más prolongado, generalmente es como una semana, dosis de impregnación elevada, para yo ir a lo seguro, es decir, evitar que a la hora de introducir también cronoid ocurra esta cuestión de la presión. Mejor me quedo más tiempo con puro Velage. Yo lo prefiero así, y por eso siempre les digo que la prueba de bioimpedancia va a ser una herramienta maravillosa, porque cuando yo inicio Velage y lo doy por una semana y reviso a mi paciente y no hay pérdida de grasa visceral, no hay pérdida de masa grasa, quiere decir que no alcancé a regular el equilibrio entre radicales libres y mi sistema enzimático, que es lo que los destruye. Entonces, cuando yo observo una pérdida de grasa visceral, no es solo la grasa visceral la que estoy perdiendo, sino también la grasa que se quedó glicada y que está formando ateromas dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si yo observo disminución de la grasa visceral, disminución de la masa grasa, y tengo ya un paciente controlado
con su medicamento, con losartán, con captopril, con lo que le estés dando, pues entonces ya puedo meter Cronuit, pero a lo mejor voy a empezar con un sobre de Cronuit de Iner en la noche para que duerma sueño profundo y se relaje, porque aparte los pacientes a veces no pueden dormir y eso también los estresa y altera toda su regeneración. Entonces yo te sugiero que sí, que si tú no viste un cambio en la primera semana de darle Belash y Hasaki, pues que te aguantes, ¿no? Que te aguantes, porque como es un paciente que tiene hipertensión, ¿por qué está con esa hipertensión? Porque tal vez es aprensivo, porque su microbiota no está funcionando bien, porque se preocupa de todo, porque se angustia de todo, ¿no? Y si a eso le agregas que el Cronuit le duele, hace que le duele la cabeza, te va a decir, no, Dani, ¿sabes qué? Ahí muere, no quiero nada, ¿no? Porque en lugar de que me sienta mejor, me siento peor. Entonces, creo que un parámetro muy importante y que yo hago en consulta es decirle al paciente, o sea, sí, ya vi cuánto tiene depresión, ya vi cómo está todo, pero lo que quiero ahora es que usted me diga cómo se siente. Y el paciente te va a decir, pues me siento mejor, tuve más energía, me dolió menos mi cuerpo, vamos bien. Pero si te dice, me siento mal, me dio diarrea, me duele la cabeza, pues no, o sea, tampoco se trata de tortura, se trata de que te sientas mejor con lo que estamos haciendo. Entonces ahí hay que ir modificando algunas cosas. Listo, Ok. Dani. Sí, muchas gracias, doctora. Cuídese. Gracias, chicos. Y no sé si haya más preguntas. Aquí hay algunas. Sí, Una doctora. persona con hígado graso. Sí. ¿Quién me Hola. habla? Hola, soy Gabriel. Gabriel. Sí, a sus órdenes. Una pregunta. Yo, bueno, se supone que sufro de hipertensión. ¿Qué me recomienda para controlar la presión? ¿Qué edad tienes? 43. ¿Qué medicamentos tomas? Pues a veces losartán. Losartán, ¿cuánto tomas? ¿Una cada 24? Sí, de 50 mg. ¿Solo ese medicamento tomas? ¿Eres diabético? ¿Tomas algo más? Cuéntamelo todo No, es antes todo. de que nos vayamos. ¿Solo losartán? No. Solamente losartán de vez en cuando, porque cuando se me sube la presión, o sea, no necesito más hasta ahorita, gracias a Dios. Ok, peso y talla. ¿Peso y talla? Uh-huh. Ok, peso 89 kilos. Uh-huh. ¿Y talla? ¿Y mides? Bueno, talla de pantalón. No, talla de estatura. Ok, 1,73. Ok, entonces, la fórmula para sacar índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado. Entonces, mides 1,73 por 1,73. Estamos hablando de 2.99. Y me dijiste que pesas 89 kilos. 89 entre 2.99 me da un índice de masa corporal de 29.76. Déjame, les voy a compartir algo. Voy a sacar un formato. Un segundo, ahí estoy viendo mi pantalla. Un segundo, ok. Este es un formato de una prueba de bioimpedancia, yo te recuerdo. Ok, y nada más como comentario también, tengo alteración en triglicérido y colesterol, me salen altos. Ok, pues es una disfunción mitocondrial, no estás metabolizando bien. Entonces dijimos que tienes un índice de masa corporal de ¿cuánto? De 29.76. Así es. Entonces, puedes ver, estás en obesidad grado 1. Wow. Yo te recomendaría que pudieras hacer una fase de desintoxicación de 2 sobres de Belash, 1 hora después del almuerzo, 1 hora después de la comida, porque lo que yo estoy buscando con ese efecto del Belash es bloquear el estrés oxidativo o bajar el estrés oxidativo producido por la ingesta de alimentos. Ok. Entonces, 1 hora después del almuerzo, 1 hora después de la comida. Y
toma Hasaki en la mañana y en la noche. ¿No tienes daño renal? ¿No tienes nada? No, gracias a Dios, nada renal. Ok, No, pon nada atención, ¿va? Hasaki en desayuno, Hasaki en cena, después un almuerzo de proteína más verdura, todo lo que quieras, solo que sea proporcional. Pueden ser 2 huevos y 3 tazas de lechuga o 2 tazas de lechuga. O sea, que consumas proteína y verdura. Y en la comida, otra vez proteína más verdura, que puede ser tu sopa de verduras, ensalada de verduras y tu guisado. Eso me va a dar un índice glicémico de alimentos bajo y me va a permitir que tú actives tu función mitocondrial y va a hacer que evoluciones muy rápido. En 7 días, vuélvete a pesar, me dices cuánto bajaste. Quien te haya invitado, pues que se contacte conmigo para que podamos darte seguimiento, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Ok, chicos, pues creo que voy a tener que dejarlo ahí. Nos vemos la próxima semana. Estamos ya a punto de iniciar la otra sesión. Les mando un abrazo. ¿Quién me quiere saludar? Abren sus cámaras. Ya sé que están durmiendo y acostados. Doctora, una pregunta. ¿Será posible nada más así rapidísimo? Mire, tengo una amistad que está en doctor Hugo. Gracias por toda la información valiosa. Estamos ahí al pendiente. Una amistad, sí, nos peinamos, salimos bellas. Les decía. Saludos, Anita. Hola. Ajá, ya lo escucho. Hola, Berito. Sí, mire, se trata de lo siguiente. Hay una persona que está en Estados Unidos y tiene un problema de diabetes y tiene un problema de artritis, dice que sobre el lado del área de los pulmones. Se le recomendó ahorita de inicio Velas y también tiene controlada la hipertensión. No sé si habría manera de que me proporcionara su correo, su teléfono, para que ella pudiera darle todas las indicaciones que ella recibe. Ella está muy emocionada de haber conocido ahorita los productos y apenas los va a empezar a tomar por testimonio de una... Ya le dejé mi número. Ok. Muchas gracias. Abran sus cámaras. Saludos, Laura. Saludos, Tania. Querido Xochitl, ¿dónde andas? Saludos, un gusto verlos como siempre. Y hoy desde Acapulco, así que ¿quién se quiere ir conmigo de parranda? Hola, doctora, buenas noches. Qué fea, no nos invitas. Gracias. Que descansen. Gracias, igualmente. Nos vemos en Muchísimas Cancún, gracias por toda Dani. la información que nos Buenas da, noches. doctora. Saludos. Hola, Ani. How are you? Gracias a ustedes. How are you? Gracias, Ajá, doctora. Hola, doctor Berra. Hola, Química Delphi. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Gracias. 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 Tenemos un café pendiente. Doctora.